En estos dos últimos videos voy a mostrarles el análisis de los datos que hicimos con R con el fin de identificar subtipos de depresión. Bueno, les voy a compartir pantalla. Como explicó Marina, partimos de una base de datos que contiene 138 pacientes deprimidos evaluados en más de 40 variables. La primera técnica que vamos a aplicar es una técnica de análisis multivariado, que está incluida dentro de las técnicas de reducción de dimensiones y que se llama análisis de componentes principales. ¿Por qué necesitamos aplicar esta técnica, digamos, y qué significa que sea una técnica de reducción de dimensiones? Bueno, como dije, nosotras partimos de una base de datos con 40 variables y necesitamos que la información contenida en todas esas variables pueda ser reducida a un número menor de variables. De hecho, necesitamos que pueda ser reducida a 2 variables, más precisamente, de manera de poder graficar nuestras observaciones en 2 dimensiones. Y esta técnica de análisis de componentes principales nos permite lograr eso, porque tiene la capacidad de generar variables subyacentes, latentes o componentes a partir de combinaciones lineales de las variables originales, ¿no? Y como dije, esas variables subyacentes o componentes resumen la información de las variables originales. Esta técnica solo puede aplicarse sobre datos numéricos. Entonces, como pueden ver acá, lo primero que hicimos es eliminar de nuestra base de datos aquellas variables que no cumplan con esta característica, ¿no? Dejamos solo variables cuantitativas. Bueno, acá aparecen impresas en la pantalla las variables con las que trabajamos, efectivamente. Un segundo paso, antes de aplicar la técnica de análisis de componentes principales sobre nuestros datos, es estandarizar los datos. Esto es muy importante porque la técnica de análisis de componentes principales es sensible a cambios de escala de las variables. ¿Esto qué significa? Bueno, que naturalmente las variables que tienen un mayor valor absoluto van a contribuir con mayor peso a la construcción de las componentes que las variables que tienen naturalmente un menor valor absoluto, ¿no? Para evitar eso necesitamos estandarizarlas. Por ejemplo, nosotras trabajamos con variables como edad, ¿no? Incluimos pacientes adultos, entonces la variable edad toma valores de 18 más. Y también trabajamos con variables como medidas de desempeño neurocognitivo. Que esas variables están introducidas en la base de datos en puntaje Z, o sea que tienen valores entre -3 a 3, ¿no? Entonces, si nosotras no estandarizáramos nuestra base de datos, lo que ocurriría es que edad tendría siempre un peso más importante en la construcción de las componentes que las medidas de desempeño cognitivo. Entonces, bueno, estandarizamos nuestra base de datos. Y otro paso muy importante antes de poder aplicar análisis de componentes principales es verificar que efectivamente nuestras variables estén correlacionadas, ¿no? Es necesario que las variables estén correlacionadas para poder aplicar una técnica de reducción de dimensiones. Que las variables estén correlacionadas significa que compartan información. Sí, que compartan información entre las variables, que tengan información en común. Y esto es necesario para entonces poder resumir la información que tienen esas variables en un número menor de variables. Entonces, testeamos que efectivamente nuestras variables estén correlacionadas, primero mediante el test de Bartlett, cuya hipótesis nula es que las variables no tienen correlación. Vemos un p-valor significativo, o sea que rechazamos la hipótesis nula, las variables están correlacionadas. Y después graficamos la matriz de correlación, que es lo que estoy mostrando en la pantalla. En azul quedan graficadas las correlaciones positivas, en rojo las correlaciones negativas.
La intensidad del color habla de la fuerza de la correlación, y lo mismo que estas formas, ¿no? Cuanto más elípticas estas formas, mayor es la correlación. Vemos, por ejemplo, que entre intentos suicidas e ideas suicidas hay una correlación positiva. También vemos una correlación positiva entre tristeza aparente y tristeza expresada. Acá, tristeza expresada y tristeza aparente, ¿no? Todas, digamos, entendibles clínicamente. Y vemos correlaciones negativas entre las medidas de desempeño en la escala CORE, que, como explicó Marina, mide disturbios psicomotores, y las medidas de desempeño neurocognitivo, ¿no? Esta correlación es negativa, significa que los pacientes que puntúan más alto en las escalas que miden disturbios psicomotores van a puntuar a su vez más bajo en medidas de desempeño neurocognitivo, que también es esperable clínicamente. Bueno, entonces, eliminamos de nuestra base de datos las variables que no sean cuantitativas, estandarizamos la base de datos y nos aseguramos que las variables sobre las que vamos a aplicar análisis de componentes principales estén correlacionadas. Ahora sí, llevamos a cabo el análisis de componentes principales. Bueno, lo hicimos con este comando, perdón. Lo primero que quiero mostrar del análisis de componentes principales es este gráfico de barras que se llama Scriplot, y que grafica la variabilidad de los datos o varianza explicada por cada una de las componentes. ¿Sí? Análisis de componentes principales genera tantas componentes como variables estén incluidas en el dataset. Lo que vemos a simple vista es que la primera componente explica un porcentaje más alto de la variabilidad de los datos o de la varianza que las restantes componentes. Vemos que a partir de la segunda componente el porcentaje de variabilidad de los datos explicado es menor, y que desde la segunda componente no hay grandes saltos en el porcentaje de variabilidad de los datos explicados. Nosotras vamos a trabajar con las primeras dos componentes, ¿no? Dijimos que queríamos reducir la cantidad de variables de nuestro dataset a 2. Ahora vamos al summary del objeto al que adjudicamos análisis de componentes principales. Lo que vemos es que la primera componente explica un 22% de la varianza o variabilidad de los datos, y la segunda componente un 10% de la variabilidad de los datos. O sea que en total, las primeras dos componentes, con las que queremos resumir nuestras variables, explican un 32% de la variabilidad de los datos. Es un porcentaje modesto, pero aceptable en nuestro campo. Bueno, dijimos que lo que hace análisis de componentes principales es tomar las variables originales y, a partir de combinaciones lineales, generar variables latentes o subyacentes que se llaman componentes. ¿Cómo interpretamos estas nuevas variables o componentes, digamos? ¿Cómo podemos saber qué información contienen? Eso lo podemos saber mirando los loadings o cargas o el peso que tiene cada una de las variables en la construcción de estas componentes. Vamos a ver que en la componente 1 hay las variables que contribuyen a su construcción, tienen todas más o menos a simple vista, digamos, a grandes rasgos, el mismo peso, la misma contribución en su construcción. Vemos, por ejemplo, que las subescalas de CORE, que les recuerdo miden disturbios psicomotores, tienen una carga un poco más alta en la construcción de esta componente. Esto se puede interpretar como que los pacientes
con más disturbios psicomotores, o sea, con puntajes más altos en esta escala, van a puntuar también más alto en esta nueva variable o componente. Después vemos que las medidas de desempeño neurocognitivo, ¿no? Tienen, también contribuyen a la construcción de esta componente, pero en forma negativa. Esto podemos pensarlo así. Los pacientes que tengan un mejor desempeño neurocognitivo, o sea, puntajes más altos en estas test que miden desempeño neurocognitivo, van a puntuar más bajo en, en esta primera componente. Los pacientes que tengan déficit neurocognitivos más marcados van a puntuar más alto en esta primera componente. Y vemos también que dos variables clínicas muy importantes, la tristeza y la pérdida de interés o falta de reactividad anímica, también contribuyen a la construcción de esta componente. Si recuerdan lo que dijo Marina en la introducción, estas variables clínicas, tristeza y falta de reactividad anímica, neurocognitivas, los déficits cognitivos, y motoras, los disturbios psicomotores, son características de las depresiones melancólicas. Entonces, podemos pensar que esta primera componente lo que está haciendo es resumir las características clínicas, neurocognitivas y motoras de la depresión melancólica. Y podríamos llamarla esta primera componente endogenicidad, ¿no? Ese factor endógeno que nombró Marina en la introducción. Ahora nos vamos a centrar en la construcción de la segunda componente. Vemos que las variables que contribuyen a la construcción de esta segunda componente son ideas de suicidio, intentos suicidas, pesimismo, tensión o irritabilidad, insomnio, son todas medidas de severidad clínica. Entonces, esta segunda componente la podemos interpretar como que resume características de severidad de la depresión y la podemos llamar severidad. Entonces, como resultado de aplicar análisis de componentes principales, logramos reducir la cantidad de variables de nuestra base de datos a 2, a las que llamamos endogenicidad y severidad, y eso, como voy a mostrar en el próximo video, nos va a permitir graficar a nuestras observaciones en 2 dimensiones. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar otra técnica de análisis multivariado, que es una técnica de segmentación o clusterización y que se llama K-means o K-medias. Las técnicas de clusterización lo que hacen es discriminar entre las observaciones grupos o clústeres. Básicamente lo que hacen es segmentar las observaciones en grupos que sean heterogéneos entre sí, pero que contengan observaciones homogéneas dentro del grupo. La técnica que vamos a aplicar es una técnica que se llama K-means o K-medias, como ya lo dije, que parte de un número predeterminado de clústeres o de grupos, K, y que adjudica las observaciones al grupo más cercano, al grupo con la medida más cercana, ¿no? Por eso K-means. Me es difícil explicar la técnica, pero básicamente lo que se hace es designar K-observaciones de manera aleatoria como representantes de un grupo, y las restantes observaciones se designan a esos K-grupos por cercanía. En esos nuevos K-grupos generados de esa forma, se calculan centroides que pasan a ser los nuevos representantes del grupo, vuelven a designarse las restantes observaciones por cercanía a esos nuevos centroides, generándose nuevos grupos, y el algoritmo se repite hasta que finalmente queda una partición fija.
Nosotras, digamos, nuestra hipótesis es que en nuestro grupo heterogéneo de pacientes deprimidos existen dos subconjuntos homogéneos de pacientes melancólicos y pacientes no melancólicos. Entonces partimos de K igual a 2. Pero antes de aplicar Camins con K igual a 2, necesitamos asegurarnos que efectivamente el número óptimo de clústeres en nuestras observaciones sea 2. Y para eso aplicamos métodos de validación. Utilizamos esta librería que se llama nbclust, y a través del comando nbclust, que lo que hace es aplicar más de 30 índices sobre las observaciones de manera a determinar el número óptimo de clústeres. Lo que obtuvimos es que efectivamente el número óptimo de clústeres para nuestra muestra es 2. Bueno, una vez que obtuvimos ese resultado, aplicamos la técnica de Camins con un K igual a 2, y obtuvimos dos grupos homogéneos de pacientes deprimidos. Un grupo constituido por 28 pacientes y el otro constituido por 110 pacientes. Bueno, continúo en el próximo video.